Hola, bienvenidos a mi canal. Soy Miguel Ángel Hidrogo y les compartiré noticias, testimonios de conversión, música y mucho más de nuestra Santa Iglesia Católica. No olvides suscribirte a mi canal y darle a la campanita de notificaciones. Si quieres hacer una donación, puedes darle clic al botoncito de gracias que aparece en cada uno de mis videos. Hola, hola mis hermanos, bendiciones para todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a realizar una entrevista con un sacerdote que es compatriota, por eso estoy doblemente emocionado por ver un joven sacerdote y que sea venezolano, así que vamos a darle la bienvenida a esta entrevista al padre José de la Cruz Romero. Bienvenido, padre, ¿cómo está? Gracias, Miguel Ángel. Para mí es un gusto poder estar aquí en su canal de YouTube. Y bueno, gracias por la invitación. De verdad que me alegra muchísimo poder compartir contigo, compatriota, paisano. Y bueno, pues aquí estamos para compartir este momento agradable. Qué bueno, padre. De verdad que pues como dije hace segunditos, pues me emociona siempre ver a nuevos sacerdotes jóvenes, sacerdotes que pues utilicen también estos medios digitales para evangelizar, para llegar a los jóvenes, para llegar a las personas que están alejadas de Jesús, ¿ok? Y pues ya para entrar en sintonía pues con la entrevista, y ya que estamos hablando con un sacerdote joven, ¿ok? Me gustaría saber, padre, si usted, por ejemplo, tuvo vocación desde muy chiquito, o sea, fue de estos niños que pues iban a misa con los papás y desde siempre dijeron yo quiero ser sacerdote, o fue algo que te ocurrió ya pues más adulto. Entonces pues me gustaría conocer un poquito cómo fue esa niñez, si realmente pues eras católico de grupos, de juveniles y todo esto, o si llegaste a Jesús un poco más tarde. Sí, fíjate, Miguel, que bueno, nací en el seno de una familia muy católica. Soy andino, soy nacido en Pregonero, estado Táchira, pero fui criado en Socopó, Barinas, que Socopó es como una sucursal de Pregonero aquí en Barinas. Entonces, soy de cultura andina, entonces esto favorece muchísimo, ya que en los Andes la religiosidad o la religión católica está muy arraigada, y siempre uno ve la figura del sacerdote en las Eucaristías, y es como un punto de referencia que une también a todas las familias. En mi casa siempre hemos sido muy católicos, desde que tengo uso de razón. Siempre recuerdo ir a misa con mis padres y con mis hermanos. Por ejemplo, nací en el seno de una familia numerosa también. Somos 8 hermanos, 4 varones y 4 hembras. Mis padres se casaron muy jóvenes. Mi mamá tenía 17 años, mi papá tenía 19 años cuando se casaron. Y bueno, nos tuvieron muy seguidos el uno del otro, con mis hermanos. Y bueno, soy el segundo de los 8 hermanos. Y siempre recuerdo esa imagen cuando mi mamá y mi papá nos llevaban a misa, y yo creo que ocupábamos en una banca, creo que todos podíamos, entrábamos todos en esa banca. Entonces, mi mamá siempre muy pendiente de que nosotros viviéramos bien la misa, al igual mi papá. Recuerdo que mi papá siempre estaba en la punta de una banca, mi mamá en la otra parte, y cuando el sacerdote confesaba, mi mamá siempre nos invitaba a todos, vamos a confesarnos, los que ya habíamos hecho la primera comunión, todos por delante y ella ahí detrás, como que animándonos para que nos confesáramos. Y mis abuelos siempre fueron también muy religiosos y me dieron pues ese testimonio de fe que hasta el día de hoy pues ha sido como ese fundamento sólido sobre el cual pues se fue formando mi vida cristiana. Desde muy niño recuerdo que mi papá siempre me decía, hijo, cuando ya termines el 6º grado, te vamos a llevar al seminario menor de San Cristóbal, Táchira. Bueno, terminé el 6º grado y luego pues ya como que nos olvidamos un poco de la idea de entrar al seminario, y comencé a estudiar en Socopó. Entonces, pero bueno, fueron pasando los años. Después ya terminé el bachillerato, pero aún tenía la idea del sacerdocio. Sin embargo, había estado como adormecida por un tiempo, pero desde muy niño
siempre había sentido la inquietud a la vida sacerdotal. Claro, esto unido también a otras ideas, a otros sueños que también tenía en mente, pero bueno, los sueños de Dios siempre, perdón, los planes de Dios siempre son más grandes y prevalecen sobre nuestra vida si le abrimos el corazón y aceptamos ese llamado del Señor. Qué bueno, padre. Y por ejemplo, pues, en vista del mundo que, por ejemplo, vivimos hoy en día, que hay tanta bulla, pues nos venden muchas cosas que, pues, a los ojos de Dios y a las enseñanzas de Dios, pues no están bien, pero pues los medios globales, todos nos los venden como que pues esa es la felicidad, o pues inclusive están desapareciendo a Dios de los colegios, de los países, o sea, están tratando de imponer otras ideologías y tratar de pues silenciar la voz de Dios, como les digo, en los jóvenes y todo esto. Entonces yo te pregunto, en medio de tanta bulla, en medio de esta situación que estamos viviendo en el mundo, porque yo sé que quizás hay muchos jóvenes que aún, por supuesto, aman a Dios y quieren servirle a Dios, pero la gran mayoría quizás no. Y muchos quizás también, esos que sí quieren, esos que sí aman a Dios, por temor a ser rechazados, quizás les da miedo dar ese paso, quizás les da miedo escuchar la voz. Entonces, ¿qué le dice usted, por ejemplo, a los jóvenes que pues quieren servir a Dios desde el sacerdocio, de la vida religiosa, pero por temor a lo que dirán en este mundo que vivimos, prefieren como cerrarle esa puerta a Dios? Sí, yo pienso que todo es cuestión de amor, es cuestión de amor y de hacer también una opción en la vida y de priorizar también todas aquellas cosas que tenemos en nuestras manos también y que nos hacen felices. Todo parte del sentirse llamado, del sentirse llamado para cumplir tal misión o para una vocación específica. Ciertamente hay personas o jóvenes que sienten el llamado a la vida sacerdotal, pero a veces tal vez ponen ese llamado a la vocación sacerdotal en una balanza junto a otras cosas que nos ofrece también el mundo. Porque así como Dios llama, el mundo también llama. El mundo nos presenta incluso cosas muy encantadoras, muy bonitas, muy hermosas, y nos hace como armar un sueño en nuestra mente, una idea de las cosas que tal vez no vayan a ser así o no vayan a hacerse realidad. Pero lo que sí es cierto es que cuando Dios nos llama y uno le responde, pues esto no es en vano o esto no tiene ningún tipo no nos va a perjudicar en ningún sentido de nuestra vida. Por el contrario, cuando abrazamos el llamado de Dios, cuando aceptamos el llamado de Dios, nuestra vida se enriquece y podemos ver las cosas de otra manera, podemos también diferenciar las cosas que son de Dios de las que no son de Dios, podemos diferenciar las cosas superfluas de este mundo de las cosas que realmente valen la pena y por las cuales pues entregamos nuestra vida. De manera que si algún joven está sintiendo el llamado a la vida sacerdotal o a alguna vocación específica, porque también el matrimonio es una vocación hermosa y que muchos hoy en día pues no quieren abrazar por el miedo al compromiso. Ese es un factor importante hoy en día, como que vivo mi vida no me comprometo. El miedo al compromiso creo que es uno de los principales factores que impiden pues que un joven acepte el llamado de Dios o que, bueno, también se case. En fin, abrace una vocación específica. Yo creo que la invitación es a no tener miedo, a dejarse abrazar por el plan de Dios y a aceptar la propuesta de Jesús, si bien al principio da un poco de miedo y dejar tantas cosas que uno también quiere lograr en la vida atrás. Sin embargo, el Señor nos regalará eso que nosotros habíamos soñado y el triple multiplicará en bendiciones muy grandes para nuestra vida, y no solamente para nosotros, sino para muchas personas. El saber pues que uno como instrumento de Dios puede hacer mucho bien en medio de ese pueblo que Dios le encomienda y de hecho a través también de estos medios de comunicación y redes sociales. No tener miedo y abrazar el plan de Dios. Dios nos da todo y no nos quita nada. Excelente. Y por ejemplo, padre, en ese proceso vocacional, ¿okay? Cuando pues usted estaba ya en el seminario,
siempre pues estuvo, pues, ¿cómo decirlo? O sea, completamente seguro, o sea, del camino que había tomado, de la decisión que había tomado, o por el contrario, pues como a veces pues le pasa quizás a muchos seminaristas que pues en medio de su estudio, en medio de su vocación, pues quizás se dan cuenta o tienen dudas, ¿ok? O incluso muchos abandonan, pues viven un tiempo quizás lo que sentían en su corazón y luego regresan al seminario. O sea, ¿cómo tú viviste tu vocación en el seminario? O sea, ¿realmente siempre fue decidida, siempre fue con amor, o tuviste en algún momento de flaqueza o duda, pues como cualquier ser humano que pueda padecer? Sí, bueno, como le comentaba anteriormente, desde muy pequeño siempre pues sentí como ese llamado. Sin embargo, esto tampoco me daba la seguridad de que realmente Dios me estuviera llamando para ser sacerdote. Pero cuando ya estudié el bachillerato y luego estudié como 3 semestres de comunicación social, pues sentí el llamado. Llegó un momento en mi vida en el que realmente me puse en oración, en discernimiento, y me di cuenta que realmente el Señor me estaba llamando para ser sacerdote. De hecho, cuando acepté el llamado de Dios para ser sacerdote, estaba en unas misiones con una fraternidad de laicos misioneros, justamente en mi pueblo donde nací, en Pregonero. Estaba de misiones y era como la primera vez que llevábamos la palabra de Dios casa por casa, por esas montañas y en un clima muy frío. Y allí, en esas oraciones profundas que hacíamos en la mañana muy temprano o al terminar la jornada, y el hecho también de encontrarme con la gente sencilla, de poder llevar la palabra de Dios, todo eso me llevó a darme cuenta que realmente el Señor me estaba llamando. Por eso ingresé al seminario diocesano Nuestra Señora del Pilar de Barinitas, Barinas, Venezuela, un 7 de septiembre del año 2010. Y en ese momento, pues yo sabía que estaba dejando atrás muchísimas cosas porque como todo joven tenía muchos sueños en mente, tenía novia, tenía muchas cosas con las cuales tenía que cortar en ese momento. Por supuesto, esto genera también una preocupación. Yo recuerdo que el día antes de ingresar al seminario, pues no dormí nada en la noche porque de puro pensar en lo que Claro. me estaba metiendo, ¿no? En lo que me estaba metiendo, que no era cualquier cosa, sino que era una responsabilidad y un paso muy grande. Pues ya no me verían como José Romero, sino como el seminarista o como el padrecito. Entonces, pues era ya algo muy trascendental. Pero bueno, ingresé al seminario con miedo, con dudas, como todo proyecto cuando uno lo empieza, pero bueno, por el camino, en el paso de los años, en el asumir la formación sacerdotal, pues esos miedos fueron desapareciendo poco a poco. Ciertamente que dudas e incertidumbres siempre van a llegar en cualquier momento y las crisis también llegan en cualquier momento, pero todo eso también es parte de la formación, porque allí es donde realmente como que se prueba el oro en el crisol, como quien dice, o como dice la palabra de Dios, y nos damos cuenta pues si realmente estamos llamados o no. Si perseveramos en el camino de la formación, pues es por pura misericordia de Dios, pero también es en el renovar cada día esa vocación. Por supuesto, pasé momentos difíciles en el seminario, momentos de crisis, de dudas, de si esto será lo mío o no será lo mío, pero el Señor siempre me iba confirmando con pequeños signos cada día de que realmente Él me quería para ser su sacerdote. Y yo creo que ahí también hay un detalle especial, el poder descubrir la voluntad de Dios en los pequeños detalles de cada día, en la cotidianidad de la vida, a través de la oración. A veces, cuando me despertaba en la noche, por ejemplo, en la madrugada, la capilla quedaba como en el primer piso, yo dormía en el edificio como en el segundo piso, yo me iba al Santísimo y me quedaba delante de él, a veces sin decir nada, a veces tenía cosas que decirle, pero a veces simplemente delante de Jesús sacramentado, y ahí pues como que tenía ese momento tan íntimo de oración, aparte de la oración comunitaria que también hacemos en el seminario, pues también uno deja el espacio de oración personal con el Señor. Y bueno, sí tuve momentos difíciles, había momentos en los que a veces a uno le provocaba empacar las maletas y marcharse, pero como te digo,
el Señor siempre mostraba su voluntad, y a pesar de que las cosas a veces se pusieran muy difíciles, sin embargo uno sabía que el Señor apostaba por mí o por uno, y esto pues me motivaba a seguir adelante en la formación y saber pues que esto no era cualquier cosa. Yo creo que está también en la comprensión de la vocación recibida, en el saber que esto es más grande que cualquier otro sueño que uno tuviera. Pues eso me mantenía también de pie para asumir la formación y decirle sí cada día al Señor, renovar cada día el llamado. Qué bonito. Y padre, ¿hace cuánto tiempo se ordenó? Me ordené el 7 de diciembre del año 2019. Este próximo diciembre, de este año presente 2022, cumpliré 3 años de ordenado. Solamente tengo 2 y medio. ¿Y algo, o sea, qué recuerda de ese momento? Algo especial, o sea, que quiera compartir con nosotros, de emoción, bonito, o sea, que siempre va a guardar en su corazón de ese momento, ¿nos los podría contar? Bueno, yo creo que en cada ordenación a la cual yo asistía como seminarista, de los compañeros que ya se iban ordenando poco a poco, que egresaban del seminario, para mí era un motivo de renovación vocacional muy grande, el asistir a una ordenación y el visualizarme también ahí, en ese sacerdote, y eso como que era para mí como renovar ese llamado, ese primer amor que el Señor, pues, el llamado que el Señor me hizo. Y entonces yo creo que desde que anunciaron la fecha de mi ordenación hasta el día de la ordenación fueron como de mucha ansiedad por vivir ese momento ya. Pero también ese día central, ese día de la ordenación, no me ordené solo, me ordené junto a 3 compañeros más. Éramos 4 los que nos estábamos ordenando sacerdote, y junto a 4 jóvenes más que se ordenaban como diáconos también ese día. O sea que éramos 8 los que nos íbamos a postrar ahí delante del Señor para levantarnos siendo sacerdotes. Yo recuerdo que desde que comenzó la Eucaristía, desde que comenzó el canto de entrada, antes que te formara el canto del profeta, yo apenas estaba entrando por la puerta del templo y ya estaba llorando, pues. Ya como estaba en un mar de lágrimas y de la emoción, sentía realmente la presencia de Dios. Y fue como algo tan hermoso que es difícil de explicar, ¿no? Pero lo que uno siente es como que Dios te toma y Dios te conduce, como que no eres tú, sino que es como el que el Espíritu Santo está dentro de ti y te conduce a dar ese paso definitivo de la ordenación sacerdotal. Recuerdo que cuando me postré, en ese momento en el que vamos escuchando las letanías a los santos y a la Virgen María, pues fue un momento muy especial en el que yo pues iba diciéndole al Señor muchas cosas, en el que iba recordando todo el camino de la formación, los momentos difíciles, los momentos de alegría, cada momento desde la formación, como si estuviera reviviendo la película en ese momento en el que estaba postrado. Entonces, también recuerdo unas palabras muy especiales que le dije al Señor, Señor, que yo pueda ser lo más instrumento posible de tu gracia, de tu santificación, de tu reino en medio del mundo, y que sea un puente que comunique a todos los seres humanos que tú me encomiendes a ti. Entonces, pues realmente fue un momento especial. Yo creo que también el compartir ese momento con mi familia, con todo el pueblo de Dios que se congregó en ese día, que éramos muchísimos, en el templo es muy grande y estaba repleto de mucha gente. Esto realmente pues uno sentía también la emoción de la gente y como te dije, desde que comenzó la Eucaristía yo ya estaba llorando, pero durante toda la misa, en esos momentos, en cada paso de la ordenación, pues ya también seguía llorando y creo que no terminé nunca de llorar. Pero también al ver a mis padres llorando, a mi familia, a otros sacerdotes, a gente del pueblo, todo eso era como una efusión del Espíritu Santo. Y realmente para mí eso fue conmovedor y marcó mi vida. Y bueno, desde ese día he comenzado caminar como ministro del Señor, y a Él pues le doy las gracias por haberme llamado a esta vocación tan hermosa y tan importante. Qué bonito, padre. Yo pues de hecho aprovecho este momento para pues todas las personas que están viendo este video, que siempre en sus oraciones pongan a todos nuestros sacerdotes para que el Señor les dé fortaleza, para que los haga cada día más santos, para que les den sabiduría
y sepan transmitir su palabra pues a todo el pueblo de Dios, ¿ok? Y pues retomando un poquito, padre, el tema pues de las redes sociales, porque pues yo a veces he visto algunos sacerdotes pues que hacen videos sobre este tema, y pues es triste que pues hay veces que porque algún hermano sacerdote se caiga, se equivoque, o pues tristemente cometa actos que pues nos llenan de tristeza pues a todos los cristianos de la iglesia, pero que dice, lo leí por allí, que pues que los sacerdotes son como los aviones, o sea, hay muchísimos, pero cuando se cae uno es que comienza es noticia y es donde todo el mundo empieza a hablar, pero nunca hablan de los buenos sacerdotes y de todos los cientos de miles de sacerdotes entregados a Dios, entregados a su palabra y de llevarla por todo el mundo el evangelio. Entonces, pues yo sé que quizás no debe ser fácil para ustedes pues cargar con ese peso que pues no les corresponde, que si uno se equivocó, ¿por qué yo tengo que llevar esa carga? Porque pues me da tristeza que a veces yo veo sacerdotes que están evangelizando en las redes sociales y pues los comentarios que le hacen son muy fuertes, muy despectivos, muy groseros, y generalmente pues siempre tiene que ver con el mismo tema. ¿Cómo llevas tú eso? O sea, que pues por culpa de algunos pocos, ¿ok?, que mancharon esa gracia tan grande de ser sacerdotes, pues muchos vengan a atacarlos y a criticarlos y a insultarlos con ese tema, por ejemplo, específico. Sí, señor. Pues fíjate, mira, que la Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica, está conformada por personas humanas. Somos seres humanos, somos limitados, somos imperfectos, pero cada día todos estamos luchando por la conversión. Esto no solamente los laicos, también los sacerdotes luchamos todos los días por nuestra conversión, y lo confesamos cada cierto tiempo también, porque estamos luchando por nuestra conversión. Y cuando uno se ordena sacerdote, pues eso, la naturaleza pues del sacerdocio no le suprime su naturaleza humana, sino que seguimos siendo seres humanos, pero ciertamente con herramientas a nuestras manos, a nuestra disposición, para que nos santifiquemos y ayudemos a otras personas a santificarse. Y hay algo en todo esto también que quería comentarles o quería compartir con ustedes, y es que el demonio siempre estará detrás de un sacerdote para ponerle las 1001 trampas con el fin de hacerlo caer, porque el demonio sabe que hacer caer a un sacerdote puede hacer caer también a muchas personas que tal vez pierden la confianza al ver que un sacerdote cometió tal pecado, cometió tal acto, cometió tal situación. Y esto pues es como un éxito para el demonio cada vez que logra hacer caer un sacerdote. Y ya tú lo decías, el sacerdote son como un avión, son como los aviones, que hay muchísimos aviones volando, pero cuando uno solo se cae es noticia a nivel mundial. Y hoy en día, por ejemplo, con la globalización de los medios de comunicación, de las redes sociales, una información fluye a 1000 kilómetros por segundo, y yo creo que, o sea, hay mucha difusión de la información actualmente. Pero sí he visto pues que algunos medios o algunas personas se enfocan en el punto negro de la pared blanca, por ejemplo, ¿no? Se enfocan mucho en los errores de un sacerdote o de la iglesia, pero pocas veces, creo que solamente algunos medios lo hacen, se enfocan en las obras sociales que la iglesia realiza, en las obras sociales que un sacerdote realiza, en el trabajo que un sacerdote lleva en una parroquia, tantas cosas que un sacerdote hace, por ejemplo, el simple hecho de confesar, de bautizar, de hacer una labor pastoral en medio del pueblo de parroquial. Todo esto a veces nadie lo ve, y creo que es cuestión también de comprensión. Pero ciertamente a veces las personas que comentan o que hacen comentarios duros contra algún sacerdote, contra el trabajo que hace, son personas que tal vez a veces tienen la culpa. Yo no los culpo, por ejemplo, a personas que me hagan un comentario fuerte. Yo tengo mi conciencia tranquila, por ejemplo, ¿no? Pero en ese caso, de esos comentarios, yo simplemente le pido a Dios que toque el corazón de esa persona, porque son personas que tal vez están pasando momentos difíciles o han tenido acontecimientos
cruciales en su vida, que les han marcado, y simplemente les encomiendo en las manos del Señor para que el Señor transforme su corazón y su vida y le dé también pues la sabiduría necesaria y pueda comprender las cosas que realmente valen la pena en la vida, y no solamente pues estar haciendo malos comentarios, no solamente a los sacerdotes, sino también a otras personas que también evangelizan o hacen una buena labor en las redes sociales. Entonces yo creo que esas personas lo hacen más por ignorancia, o por alguna herida que tengan, que no han sanado. Pero bueno, yo personalmente yo no los culpo, yo simplemente les comprendo. Y bueno, a veces yo dejo los comentarios, a veces les contesto algo, a veces pues por la misma terquedad de algunas personas yo prefiero no seguirle contestando, pero simplemente le dejo un mensaje sobre el amor de Dios y sobre lo valioso que es como persona, pero no discuto con este tipo de personas porque es lo mejor. Entonces mejor lo dejo en las manos del Señor para que el Señor pues haga la obra en esa persona. Padre, acaba de tocar un tema, ¿verdad? Que le quiero hacer esta pregunta. De hecho, creo que no se la he hecho a ningún sacerdote que he entrevistado, ¿ok? Y antes de hacer la pregunta, te puedo comentar que pues el papá de una comadre mía, o sea, de uno de mis mejores amigos, su papá pues era sacerdote, ¿ok? Bueno, por alguna razón pues se enamoró y pues bueno, esos casos suceden, ¿ok? Pero a mí realmente pues no, pues ese tema de que el Señor era sacerdote y todo eso, pues yo obviamente Dios sabe cómo los planes para cada persona, pues yo no soy quien para juzgar absolutamente a nadie, pero pues un día en una conversación con él, ¿ok? De hecho le doy gracias a Dios que yo estaba bastante firme en mi fe, en mi oración, porque de la conversación que yo tuve con él, yo decía, wow, o sea, si yo hubiese estado débil en mi fe y en lo que yo realmente creo, dejo de creer, porque una persona, un sacerdote, de hecho teólogo y todo esto, que me esté hablando de esta forma, bueno, por algo ya dejó de ser sacerdote. Pero por ejemplo, de las cosas que él me decía, ok, y él me decía, pues mira, así como pues teológicamente se hablaba que había un cielo, ok, pues se determinó, o prácticamente me dijo, se inventó, ok, que había un infierno. O sea, entonces yo obviamente pues allí no quise caer en discusiones con él, porque obviamente quizás muchísimo más conocimientos que yo él tenía, ok, pero probablemente pues estaba totalmente confundido, pues no sabemos qué le estaba sucediendo, qué le sucedió a él en su camino vocacional. Pero yo le quiero hacer esa pregunta porque obviamente si me está diciendo que el infierno prácticamente no existe, entonces me está diciendo también que el demonio no existe. Y pues a veces leo mucho también a través de redes sociales que dicen porque tristemente hay sacerdotes que no creen ni en el infierno ni en el demonio. Entonces por eso te quiero hacer esta pregunta, porque tú acabas de tocar precisamente este tema. Yo te hago una pregunta: ¿el demonio sí existe? Realmente, o sea, siendo claro desde el principio, sí existe, claro que existe. El demonio no es un invento del ser humano, ni de la iglesia, ni del sacerdote, ni de ninguna persona. El demonio sí existe. Y yo creo que el mayor éxito que ha tenido el demonio últimamente en este mundo es hacernos creer que él no existe. Es hacernos creer que el infierno no existe, que podemos vivir nuestra vida loca, como dice Ricky Martin, vivir la vida loca, vivir la vida light, vivir de cualquier manera, en el disfrute, en el poder, en muchas cosas, y que no pasa nada, que simplemente uno se lleva lo vivido, pero realmente nuestras acciones sí tienen consecuencias. Y así como existe un cielo, existe también un infierno. Lo que pasa es que últimamente como que a veces nos da como cierta cosa hablar tan directamente del infierno, del purgatorio, del cielo, pero yo creo que debemos retomar con más insistencia pues esta predicación, porque realmente el infierno sí existe. No sabemos cómo es el lugar, si el lugar es un lugar de fuego eterno o si hay si se conforma de varios niveles según la culpa de cada uno. No sabemos si es un lugar muy frío o si hay puro fuego, o si el mayor tormento es el estar totalmente alejado de Dios, en el silencio eterno, experimentar pues como esa soledad o esa
huerfandad, algo así de Dios nuestro Padre, pero yo creo que tiene todas esas cosas, las debe tener porque debe ser un lugar muy, muy terrible. Pero sobre todo, yo creo que a veces nos da miedo a hablar de estos temas, o simplemente como que preferimos pensar que no existe porque nos da más tranquilidad. Pero la pregunta es, ¿qué concepción tengo yo también del cielo? O sea, si creo que solamente hay un cielo, pero no, que no hay un infierno. Pues no, si hay una vida eterna, si hay un cielo, si hay un lugar hermoso, pues también para las personas que hacen las cosas bien y van junto a Dios, pues también debe haber un castigo para las personas que en este mundo nunca recibieron una justicia, que nunca se hizo justicia con personas malvadas que a veces han hecho tanto daño en el mundo. Pero bueno, yo creo que todo eso también lo sabe bien es Dios, y debemos pedirle a Él que cada día pues, nos dé la gracia de hacer las cosas según su santa voluntad para ganarnos la vida eterna. Pero lo que sí sabemos que existe un Dios que es justo y misericordioso. O sea, Dios es misericordioso, pero también es justo y nos da un premio según nuestras acciones. Si hicimos las cosas bien en este mundo, si practicamos el bien, si practicamos las obras de misericordia, pues el Señor nos premia con la vida eterna. Pero si hemos hecho mal las cosas durante toda nuestra vida, pero sobre todo si no hemos aceptado a Dios en nuestra vida, y si más bien vamos en contra de Dios y criticamos las cosas de Dios, incluso no aceptamos a Dios en nuestra vida, pues simplemente ya nos estamos, como quien dice, separando automáticamente de Él. No es que Dios se aleje de nosotros o que Dios nos vaya a condenar. Uno mismo se condena por sus propias acciones. Pero por encima de todas estas cosas, también es cierto que la misericordia de Dios prevalece. Una persona, por ejemplo, que haya hecho mucho mal en el mundo, pero en los últimos días de su vida, por ejemplo, se arrepintió, pues el Señor lo perdonó. Si esa persona es sincera en su arrepentimiento y abraza el amor y la misericordia de Dios. Pero bueno, yo creo que el mismo Jesús también refleja que sí hay un infierno y que sí hay un cielo cuando habla en San Mateo. No recuerdo ahora el capítulo ni el versículo, pero yo sé que era el Evangelio de San Mateo cuando nos dice que al final de los tiempos el pastor apartará a los cabritos de los corderos y dirá a los corderitos vengan, o los pone a su derecha y le dicen vengan a tomar posesión de este reino preparado para ustedes, o también a la izquierda pondrá a los cabritos y le dirá vayan al fuego eterno, donde solamente será el llorar, el rechinar de dientes, el llanto, la desesperación, donde estarán pues apartados de la presencia de Dios. Padre, y ya que toca el tema, estamos hablando de este tema, ¿verdad? Que habla del purgatorio. Pues yo tengo amigos protestantes y pues obviamente mis redes sociales están llenas de comentarios de hermanos protestantes, que pues yo no sé por qué, pues yo digo, pues Dios debe ser en su misericordia que quiere que esté ahí viendo mi contenido, porque pues yo no veo algo que a mí no me interesa, pero pues ellos se la pasan allí comentando en mis videos, ¿ok? Y pues ellos a veces cambian mucho dependiendo pues cuál sea su iglesia, o como ellos lo llamen, sus cultos, porque pues yo he hablado con algunos amigos protestantes que pues me dicen, eso al purgatorio, eso es un invento católico, cuando uno se muere, uno queda como dormido hasta la venida del Señor. Y otros, porque yo he visto películas protestantes que cuando se muere, la persona va también directamente al cielo, entonces, y tienen experiencias del cielo y luego regresan, pues películas bonitas también sí, que hacen los hermanos separados. Pero entonces pues yo digo, bueno, pónganse de acuerdo, o se quedan dormidos, o se van al cielo directamente, o existe el purgatorio. O sea, ¿cómo podríamos explicar la existencia del purgatorio? Sí, bueno, hay varias citas bíblicas. Lo único es que yo en este momento no las recuerdo. Sí, un poquito olvidadizo para las citas bíblicas. Sí. Y en la palabra de Dios está contenido todo este misterio del purgatorio, porque también en una parte de la palabra dice que nada manchado puede entrar al cielo. Nada que esté manchado puede entrar al cielo. Pero también son personas que aunque tengan una pequeña mancha por algún pecado venial o por algún pecado con el que murió, pues son personas que tampoco se van a condenar en el infierno, sino que son personas que van al cielo, pero tienen que pasar por un proceso de purificación. Por eso el purgatorio, pues precisamente eso, va a purgar las penas, va a limpiar su alma. No sabemos cuánto tiempo dura una persona, por ejemplo, en el purgatorio,
pero sí sabemos de la existencia del mismo. Y la misma palabra de Dios pues nos revela precisamente estos lugares, ¿no? Y es como un lugar intermedio, un lugar en el que las almas no están todavía en el cielo, pero tampoco están en el infierno, ni tampoco están en el mundo. Sin embargo, ya las almas, al estar en el purgatorio, pues tienen segura la salvación eterna, puesto que algún día, cuando ya purguen, purifiquen todas sus penas, pues pasarán luego al cielo. Porque nuestra iglesia, por ejemplo, nuestra iglesia tiene como tres estados. El estado, tenemos por ejemplo la iglesia peregrina, que es la iglesia que conformamos todos los bautizados y que aún estamos en este mundo. Y existe también la iglesia purgante, que es todas las almas que han muerto y que tienen que ir a purificar sus penas precisamente en el purgatorio para luego entrar al cielo. Y existe la iglesia triunfante. La iglesia triunfante, pues, es la iglesia que son todas aquellas personas, los santos, la Virgen María, que están junto a Dios ya en el cielo. Entonces, pues muchas personas tal vez por su grado de santidad y por la virtud que tuvieron en vida, pues me imagino que pasarán a veces casi que directos al cielo. Pero esos son dones que Dios le otorga a algunas personas. Tal vez no todos vamos a pasar ese proceso. Ojalá que todos tuviéramos la oportunidad de pasar directo al cielo. Lo que sí es cierto que la Virgen María, por ejemplo, fue escogida desde siempre para ser la Madre de Dios y fue inmaculada y pura. Ella sí fue asunta al cielo, fue llevada en cuerpo y alma al cielo, de manera que ya está junto a Dios. Por eso a veces experimentamos las apariciones de la Virgen María, o en algunos países, como por ejemplo en Venezuela, la Virgen de Coromoto, la Virgen María ya participa pues, de ese estado de santificación, de esa vida beatífica junto a Dios. Y por eso a veces tiene esa potestad como de aparecerse en algunas partes para terminar de confirmarnos en la fe. Pero bueno, yo creo que es cuestión de fe también el creer si existe un infierno, si existe el purgatorio o si existe el cielo. Yo creo que la fe es un elemento fundamental, porque a veces por más de que le expliques a un científico o a alguna persona que es atea, pues no lo van a comprender, no van a aceptar en estos estados de vida, pero es eso, creo que es un don que le tenemos que pedir al Señor para que nos ayude a comprender y a convencernos de que realmente pues, esto es así. Y aunque muchas cosas no estén así como claramente reveladas en la Biblia, sin embargo el Señor sigue expresando su voluntad a través de la iglesia, que es madre y maestra. Ahí en la iglesia, que es sacramento de unificación, de santificación, el Espíritu Santo pues sigue conduciendo la voz de los pastores, de los obispos, del Papa Francisco, por ejemplo, en cada dogma que van creando en la doctrina, en los documentos. Ahí también el Señor se sigue expresando, de manera que la iglesia también pues, es continuadora del plan de salvación del Señor, y a través de ella pues también aprendemos, conocemos más a Dios, conocemos más la palabra, profundizamos, no tomamos las cosas literalmente, sino que le damos una contextualización, y desde ahí pues vamos también comprendiendo mejor el mensaje de salvación del Señor. Padre, y ya que está hablando del Papa Francisco, ¿okay? De hecho yo tengo un fenómeno en mi canal de YouTube, más que todo, ¿okay? Que yo tengo haters protestantes, ¿okay? Y pues eso es normal, o sea, que pues, obviamente pues ellos creen en algo, y de hecho pues yo creo que lo que les predican y le enseñan es odio a la Iglesia Católica, ¿okay? Entonces pues yo creo que ya es como normal recibir haters de los hermanos protestantes. Pero el fenómeno que tengo es que recibo comentarios negativos de hermanos protestantes, pero también recibo comentarios negativos de hermanos que yo digo entre comillas católicos, ¿okay? ¿Por qué se refieren al Papa Francisco como Bergoglio y lo dicen como con ira, como con rabia? Dicen que no es el Papa de la Iglesia Católica, me llaman modernista, pues me dicen muchísimos adjetivos negativos, y ellos dicen que son católicos, ¿ok? Entonces, yo les quería hacer una pregunta. Un católico que se expresa de esa forma del Papa, un católico que no reconoce al Papa, ¿ok?, como máxima autoridad en la jerarquía de la Iglesia, ¿esa persona se puede decir que realmente es católica o está incurriendo en alguna falta grave?
Pues mira, precisamente hoy escuchamos en el Evangelio que el Señor le encomienda a Pedro a apacentar pues el rebaño de la Iglesia Católica, y sobre él pues funda la Iglesia. Y el Papa pues ha sido puesto ahí como el primado de la Iglesia, que tiene esa potestad de confirmar a todos los fieles católicos en la fe. Y una persona que no reconoce pues al Papa, que se está desempeñando en la actualidad, pues yo creo que es una persona que está confundida, una persona que tal vez se deja llevar más por las cuestiones viscerales, por cosas subjetivas, y no logra ver más allá de sus criterios. Tal vez a veces nuestro Papa Francisco, por ser latinoamericano, tiene otra forma de pensamiento, tiene otra forma de hacer las cosas, pero muchas personas que son muy conservadoras pues no comprenden tal realidad. Y también hay personas que se quedan pues en la figura de un papa. Por ejemplo, hay muchas personas que aman al Papa Juan Pablo II y que lo recuerdan aún en nuestros días, y que para ellos ese es el único papa verdadero. Sí. Pero entonces critican al Papa actual, al Papa Francisco, pero es porque no han comprendido profundamente el sentido de iglesia también, el sentido de comunión que debe existir para ser católico. Yo no puedo decir soy católico, pero entonces critico al Papa Francisco, porque automáticamente yo mismo me excomulgo de la iglesia. Si no estoy en comunión con el Papa, pues estaré siendo una secta yo mismo, será, ¿no? O fuera de la iglesia. Porque aunque esté participando en las actividades, pero no reconozco el Papa Francisco, no reconozco tampoco la autoridad del obispo, soy un poco rebelde, pues es como una catolicidad un poco extraña, ¿no? Por no decir otra palabra, tal vez un poco discutida, ¿no? Entonces yo creo que todo parte de poder comprender bien cómo funciona la iglesia también, de conocer la iglesia católica, de conocer a cada persona, de que, por ejemplo, cada papa tiene su manera de decir las cosas, de hacer las cosas, tiene su manera de pensar, y esto pues no implica pues que todos tengan que entrar por un mismo orden, sino que bueno, cada uno a su manera va expresando pues la voluntad de Dios en sus documentos, en las reflexiones, y siempre pues la iglesia es conducida por el Espíritu Santo, y cada día, cada año, cada década pues tiene los propios impulsos del Espíritu Santo. La iglesia sigue esos impulsos, esos nuevos aires del Espíritu Santo, y por eso a veces vemos cambios en la iglesia. Por ejemplo, cuando ocurrió el gran acontecimiento del Concilio Vaticano II en el año 1965, esto generó muchísimas crisis. Muchos sacerdotes se retiraron de su ministerio, muchas personas quedaron confundidas, muchas personas se salieron de la iglesia, no reconocían al Papa. Bueno, en fin, fue una crisis bastante difícil, pero precisamente porque los cambios generan crisis, y las crisis también generan cambios, y pues todo esto es parte también del caminar juntos como iglesia que fue fundada por Cristo, y que ningún mal pues prevalecerá sobre ella, sino siempre el amor y la misericordia de Dios. Padre, yo recientemente estuve en Venezuela después de muchos años de no ir. Le quería hacer una pregunta. ¿Cómo está Venezuela desde su perspectiva? ¿Cómo está la iglesia en Venezuela? O sea, ¿cómo mira usted lo que está sucediendo en el país, la iglesia? Si, por ejemplo, este canal lo ve muchísima gente, si hay alguna organizaciones donde reciban ayuda, o sea, ¿qué están haciendo pues los sacerdotes en la iglesia pues con toda esta situación que pues tristemente todavía se vive en Venezuela? Sí, señor. Bueno, de hecho te vi por ahí en algunas fotos y en algunos videos junto a tu familia, y bueno, te felicito por haber venido a tu tierra nuevamente, y bueno, gracias a Dios que pudiste disfrutar estos momentos tan agradables y hermosos junto a los tuyos. Y bueno, pues ciertamente nuestro país no es el mismo de hace 10 años, no es el mismo de hace 15 años. Cada día pues ha ido deteriorándose en distintos órdenes de ideas, por así decirlo. Tal vez en el orden económico ha sido un poco difícil la situación. Sin embargo, pues la gente siempre tiene mucha resiliencia y busca la manera de solucionar, de sobrevivir, de arreglar.
si algo está difícil aquí, pues le dan la vuelta a la situación y buscamos pues sobrevivir aquí en Venezuela. Pero sí he visto cómo de alguna manera la iglesia siempre ha estado presente en las buenas y en las malas, en los momentos difíciles, y hemos visto también mucho voluntariado de parte de muchos católicos, de muchas personas que tal vez no son muy católicos, pero que les encanta las labores sociales. Por ejemplo, aquí en Venezuela tenemos a Cáritas, que bueno, que está por todo el mundo, pero aquí funciona muy bien Cáritas Venezuela, y en todas las diócesis están muy bien organizadas, en todas las parroquias prácticamente hay un equipo de Cáritas, y esto pues ha solventado muchas situaciones difíciles de las personas más vulnerables, de los más pobres. El ver, por ejemplo, una familia con cuadros de desnutrición, familias desamparadas que no tienen un colchón donde dormir, que no tienen nada que comer. Y hay muchas instituciones, aparte de la iglesia, aparte de Cáritas también, que muchas instituciones que han hecho alianza con la Iglesia Católica, puesto que también hay algo muy importante aquí en Venezuela, por ejemplo, es que muchas instituciones, muchos partidos políticos han perdido mucha credibilidad. Pero la Iglesia Católica es como, en credibilidad está en el primer lugar, sigue manteniendo esa credibilidad en medio de nuestro país, Venezuela, precisamente por esos gestos de cercanía que ha tenido para con las personas más desamparadas y más vulnerables en todo este tiempo de crisis. Y como sea, los sacerdotes siempre han llevado pues ese mensaje esperanzador, siempre han estado ahí con el pueblo, los obispos siempre han emitido comunicados en favor del pueblo, siempre han tenido gestos a favor de este pueblo venezolano que aunque muy bueno, pues ha sido muy golpeado por esta crisis económica y política en nuestro país, Venezuela. Y hay situaciones que tal vez nos toquen enfrentar y que ya estamos enfrentando, pues que son muy difíciles también, y que la iglesia pues tiene esa como que está afianzada en esa tarea pues de educar, por ejemplo, puesto que la crisis en Venezuela ahora no es solamente económica ni social, sino también a nivel moral, a nivel de educación. Todo esto está muy deteriorado también, y yo creo pero que en medio de esta situación difícil también hay muchas personas que luchan para mantener en pie este país, para que todo funcione bien, para llevarla a una buena educación. Aquí, por ejemplo, bueno, ahora aumentaron un poco el sueldo a los profesores, pero habían profesores durante mucho tiempo trabajaron, por ejemplo, porque tenían vocación. Lo hicieron porque les nacía hacerlo y porque aman también este país y quieren que las futuras generaciones pues sean bien educadas. Pero lo hacían precisamente por eso, por vocación, más no por sueldo, porque no les pagaban. Ahora sí se está pagando un poco mejor. Pero yo creo que en medio de todas estas situaciones, en medio de todas estas crisis, pues tenemos también la oportunidad para servir. Y yo creo que son en estos momentos difíciles donde realmente uno descubre a qué ha sido llamado, a servir precisamente y a dar lo mejor que tenemos para que otras personas, porque entre las personas pobres y necesitadas hay otras personas más pobres y más necesitadas. Entonces es ahí donde la iglesia también apunta hoy en día con la obra social y despliega pues este gran sentido de servicio para con estas personas que han sido pues muy tocadas por la dura situación de nuestro país Venezuela. Y bueno, le pedimos al Señor que poco a poco se vaya solucionando y que bueno, ese eslogan que ya todo el mundo dice por ahí, Venezuela se está arreglando, pues ojalá un día se haga realidad. Y bueno, pues ciertamente ahora hay cosas que están mejorando, pero hay mucho que hacer, hay mucho que poner en orden aquí en Venezuela, y creo que todo lo dejamos en manos de Dios, pero también ojalá y que el Señor pues suscite de entre el pueblo líderes realmente auténticos y que amen este país y que luchen, que den la cara por este pueblo que lo necesita realmente. Amén, amén, Padre. Esperamos también de todo corazón las personas, los millones que estamos por fuera, también es nuestro mayor deseo, y también desde la diáspora, como llaman, ponemos nuestro granito de arena para que con nuestra oración y con lo que podamos hacer, apoyar también, lo hacemos para pues tratar de aliviar un poco el sufrimiento y la necesidad que están pasando muchas personas. Bueno, Padre, ya para ir cerrando, pues me gustaría que compartiera pues sus redes sociales, porque pues veo que es muy activo en Instagram, pues tiene miles de seguidores en Instagram, también está por YouTube,
Entonces, las personas que quieran pues conocer sus canales en sus redes sociales para seguir su evangelización, pues todo lo que está haciendo y lo puedan seguir, cómo lo conseguimos en las diversas redes sociales? Gracias, Miguel, por la oportunidad que me da de poder compartir también mis redes sociales a través de este canal de YouTube. Y bueno, ya algunos me conocen. En todas las redes sociales aparezco como Padre Romero Oficial. Padre Romero Oficial. En YouTube, pues tengo un canal también. Lo abrí hace como un año. Comencé a trabajar más en este medio y a evangelizar, mejor dicho. Y bueno, ya ahora somos una comunidad de 15,000 suscriptores y pues ¡Wow, qué bendición! Todo esto para alabanza y gloria de Dios, para seguir llevando su mensaje. Y bueno, gracias a las personas que también pues ayudan a difundir esta información, pues así podemos llegar a más personas. Y la idea es que el mensaje del Señor, la palabra del Señor que compartimos todos los días y la Santa Eucaristía, pues llegue también a muchas personas. Instagram y YouTube o Facebook aparece como Padre Romero Oficial. Así que bueno, le doy las gracias a las personas que llegarán. Y bueno, pues aquí estamos a la orden, estamos para servir y siempre pues para llevar ese mensaje de esperanza, el mensaje del Evangelio. Muchísimas gracias, Padre, por su tiempo. Espero que pues el día de hoy, me dijo que a las 5 de la tarde tiene Eucaristía. Espero que pues allí nos ponga a toditos nosotros, las personas que estamos acá, en sus oraciones, ¿ok? Y que oren bastante por todas las personas que evangelizamos a través de las redes sociales, por el pueblo de Dios en general. Y bueno, espero que la próxima vez que vaya a Venezuela podamos hacer algo juntos allá y llevar la palabra de Dios y, como dice el Papa Francisco, hacer bastante lío.